Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en este espacio que ha sido creado para dar una enseñanza de la palabra de Dios, sin doctrina, sin añadidura, simplemente lo que el Espíritu de Dios nos revela acerca de su palabra. Como todos los viernes, estamos trabajando en el libro a los Romanos y estamos explicando el capítulo número 9, que explica las razones o el porqué de Dios, por qué eligió al pueblo de Israel como su nación santa, como su pueblo escogido, porque este pueblo eh, tiene una promesa de redención, de salvación, desde los tiempos de Abraham, cuando el Señor firmó pacto con Abraham, y este pacto que era perpetuo y que se cumplirá en los próximos tiempos en la nación de Israel, donde Dios tiene para sí un remanente escogido de la línea de Abraham para cumplir esa promesa. El apóstol Pablo en este capítulo está dando la explicación acerca de las razones que motivó el corazón de Dios para escoger a Israel, para tener este remanente, su pueblo escogido. Continuamos en este tema y vemos que el apóstol Pablo, a partir del versículo 17, empieza a poner los ejemplos de cómo Dios propició ciertos eventos importantes para glorificarse, para mostrar al pueblo su poder, para que ellos pudieran reconocer que Él es Dios, que es todopoderoso y que el todopoderoso había tenido misericordia de ellos para escogerlo para salvación. Vemos este ejemplo que se pone de Faraón, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De manera que Dios dice, o la palabra de Dios dice, a través del apóstol Pablo, que Dios permitió a Faraón de los días de Moisés que se levantase con poder para que Dios pueda mostrar su fuerza y para que Él pueda mostrar su juicio en contra de Él. Y explica que para glorificarse a sí mismo, porque dice: de manera de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Algunas veces se glorificará a Dios a sí mismo a través de la muestra de su misericordia. Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo a través del endurecimiento del corazón de un hombre. Y vemos que Faraón, de acuerdo a lo que dice la palabra, endureció su corazón. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando se estaba dando la negociación para que el pueblo de Israel saliera de esa esclavitud que estuvieron por más de 400 años. Nos dice: él no se molestó tanto por señalar que Faraón endureció su corazón, sino que evidenciaba incredulidad, y era una evidencia de su rebelión. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería enfatizar en ese momento? La libertad y la acción de su brazo poderoso en favor de su pueblo. Por eso plantea esta escritura cómo aconteció con este pueblo. Entonces, el apóstol Pablo aquí está explicando este derecho soberano de Dios para elegir, y que esto no necesariamente obvia lo que es la responsabilidad del hombre. Pero me dirá: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo se imagina a alguien realizando esta pregunta. Si todo se trata de las elecciones de Dios, entonces, ¿cómo puede Dios encontrar culpa en el hombre? ¿Cómo puede Dios encontrar culpa en mí? ¿Cómo puede cualquiera ir en contra de lo que Dios es, de lo que Dios está eligiendo, de la elección que Dios ha hecho? Por eso dice, más ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Pablo mismo se responde mostrando lo irreverente que es esta pregunta, que a Dios no se le cuestiona, que Él es Dios, Él es soberano y que tiene un plan perfecto. Entonces, el mismo Pablo reconoce que prestar atención o hacer esta pregunta es una irreverencia. Si Dios dice que Él elige y si Dios también dice que nosotros somos responsables delante de Él, ¿quiénes somos nosotros, los seres humanos, para cuestionar a Dios? A Dios no se le cuestiona. A Dios se le cree por la fe que Él, a través del Espíritu Santo, ha depositado en nosotros. Entonces, por eso el apóstol aquí menciona, ¿no tiene acaso el alfarero potestad para él hacer del barro la forma que él quiera? ¿No tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador sobre su creación? Está explicando aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, si Dios declara que nosotros tenemos una responsabilidad eterna delante de Él, así es. Tenemos una responsabilidad. Hemos sido escogidos, el pueblo de Israel ha sido escogido, pero Dios demanda una responsabilidad al creyente, no para que se dé o para intervenir en esa escogencia, sino para tener el corazón abierto, la mente abierta para reconocer la soberanía de Dios sobre su pueblo. No tiene Dios ese derecho de glorificarse a sí mismo. Dice, de manera que a Él le plazca. Continúa el apóstol Pablo diciendo, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también Él ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los que no son judíos, que en este tiempo se decía los gentiles. Entonces, otra vez, el apóstol Pablo plantea el mismo principio del trato de Dios con Faraón. Si Dios escoge glorificarse a sí mismo al dejar que la gente se vaya por su propio camino, dejando que reciban justamente su ira para hacer notorio su poder, ¿quién puede oponerse? El cuestionamiento del apóstol Pablo. Para hacer notoria, dice, las riquezas de su gloria. Él mostró para con los vasos de misericordia. También, si Dios desea ser más justo con otras personas, con otro grupo, mostrándoles su misericordia, ¿quién puede oponerse? Entonces, el apóstol Pablo está dejando de manifiesto la soberanía de Dios, que Él tiene ese control sobre todas las cosas, que Él es el creador, que Él es la máxima autoridad y que Él escoge a quien Él quiere escoger y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y que quién puede entonces oponerse a Dios. Entonces, y aquí el apóstol Pablo está diciendo, esa escogencia se hizo con los judíos y menciona también los gentiles. Si Dios quiere mostrar misericordia para la iglesia de Cristo, que fue escogida en ese pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario para nuestra salvación, ¿quién es el ser humano para oponerse? O sea, que es parte de esa justicia de Dios,
porque ni el pueblo judío ni el pueblo no judío cumple las expectativas o cumple la demanda de Dios, la demanda de justicia de Dios. Por eso envió a su hijo para satisfacer esa justicia, y que su hijo, un cordero sin mancha, fue crucificado para él escoger una iglesia y entregársela a sí mismo. Y bajo el pacto que se hizo con Abraham, el Señor escoge el remanente de Israel. ¿Quién puede oponérsele? Cuando Pablo dice que hay vaso de ira preparado para destrucción, no debemos pensar pensar que Dios lo preparó así. Esos vasos hacen sus trabajos adecuados por sí solos, ya sea para alcanzar misericordia o ya sea para destrucción. Entonces, el apóstol continúa hablando acerca de lo que acontece con la historia de Oseas y Gomer. Podemos ver en este libro de los profetas menores, donde se habla de cómo Oseas es enviado a escoger a una mujer en prostitución para hacerla su esposa, y toda la trama de amor se va desarrollando dentro de ese amor de Oseas por esta mujer, y ella en todo momento estaba desechando, ignorando lo que él quería para su vida. Entonces, por eso plantea el profeta Oseas, declara ese derecho de elegir, para elegir, llamando a aquellos que previamente no eran su pueblo. En Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, él dice: vosotros no sois pueblo mío. Este pasaje de Oseas 2:23 y 1:10 muestra que tan misericordioso es Dios. Dios dijo al profeta Oseas que nombrara a uno de sus hijos Loami, el cual significa no sois mi pueblo. Pero Dios también prometió que este juicio duraría para siempre. Un día Israel será restaurado y nuevamente será llamado hijo del Dios viviente. Vemos que en esta historia, que recomiendo que lean este libro de Oseas, para ese trato de Dios con su pueblo, y hace que el profeta empiece a desarrollar una historia de un amor que redime, ese amor redentor por su pueblo, y pone este tipo de relación con Oseas y su esposa, de cómo ella corre hacia otros brazos, cómo ella se va, cómo lo abandona, y él vuelve y la rescata y la restaura, y Dios quiere dar un ejemplo para su pueblo de que es su pueblo, su escogido, y que él ha dado un precio muy alto, que la sangre de su hijo, para restaurarla, para redimirle y para entrar a esa salvación. Entonces, el Señor también pone un ejemplo en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 23. Declara el derecho de Dios para elegir un remanente entre Israel para salvación. Por eso el apóstol Pablo en Romano lo cita, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no se hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El remanente será salvo. Ese pasaje citado de Isaías 10 habla de la primera obra de Dios en salvar al remanente de la destrucción de los asirios.
La aflicción del pueblo de Dios en manos de los asirios y otros le haría sentir como si ellos en verdad fuesen o fueran a ser destruidos. Dios le asegura que ese no es el caso, que Dios siempre va a preservar su remanente. Dios tiene una promesa sobre la nación de Israel. Y es que ese remanente, no importa por lo que haya pasado esta nación, Dios a sus escogidos de la línea de Abraham que le prometió esta salvación, Él los rescata. Dice que si no fuera así, como Sodoma, vendríamos a ser. Y fueron totalmente destruidas en el juicio, como cita Isaías, y muestra que a pesar de lo malo de esta situación de Judá, debido a su pecado, pudo ser aún peor, pero que Dios siempre, en cada una de estas situaciones donde la copa de su ira era derramada, siempre escogía. Lo vemos cuando el diluvio, que escogió a Noé y su familia, y luego escoge nuevamente a Lot y sus hijas en esta destrucción de esta ciudad. Entonces fue únicamente la misericordia de Dios que sobrevivieran. Fueron totalmente destruidos esta nación y ni siquiera un solo remanente se salvó para seguir adelante. Aún en medio de ese juicio, Dios mostró su misericordia al escoger a Lot y su familia para rescatarlo de esta destrucción. La misericordia, la promesa de la misericordia de Dios es clara, pero si tan solo el remanente fue salvo, al menos un remanente sobrevivirá y construirá la esperanza de restauración. Entonces, analizando todo lo que es la situación presente de Israel y lo que es la iglesia, de acuerdo a la perspectiva humana, el apóstol Pablo plantea en estos últimos versículos, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Entonces, que la ley no pudo rescatar, no pudo salvar al pueblo de Israel. Entonces, habla nuevamente de la fe por gracia. Los gentiles no iban tras la justicia, pero hemos alcanzado la justicia. La iglesia no iba por justicia, pero hemos alcanzado la justicia. Entonces, por toda la apariencia presente, los gentiles encontraron justicia, aun cuando no lo merecían. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no lo alcanzó. Por toda la apariencia presentes, Israel al parecer trabajaba por la justicia de Dios con todo lo que tenían, pero no lo encontraron. Recordemos que la ley era una ley de muerte, de condenación. Entonces, por eso ellos nunca iban a poder satisfacer la justicia de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel? Que de una manera poco probable encontraron justicia cuando los judíos que deberían encontrarla no lo hicieron, debido a que la iglesia ha ido tras la justicia por fe, por esa fe que Dios hace germinar en nuestros corazones y se nos revela la verdad, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y los judíos iban tras esa ley de justicia y dice que no lo lograron. Los gentiles fueron salvos y vinieron a Dios por medio de la fe, o sea, recibieron la justicia por gracia. Los judíos, al parecer, fueron alejados de Dios, que intentaron justificarse delante de Dios a realizar las obras de acuerdo a la ley. Y por eso la palabra dice que es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. La escogencia, la elección de Dios es por gracia y misericordia, tanto para su pueblo escogido, la iglesia, como para el remanente de Israel que está bajo esta promesa. Pablo enfatiza las razones por qué Israel
al parecer fue echado de la presencia de Dios en cuanto a su bondad y su justicia, porque ellos iban detrás de esta justicia no por la fe. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, estoy leyendo Romanos 9:32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Podríamos esperar que Pablo contestara la pregunta que se hace al principio. ¿Por qué? De nuevo, desde la perspectiva de Dios, y simplemente dejar el asunto por la mera soberanía de Dios, es que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, el Dios soberano decide que es por la fe y no por las obras. Recordemos que al principio decía que Dios busca con esto glorificarse a sí mismo, que Él sea glorificado y que ningún hombre, que ningún grupo se tome la gloria para sí, que es Dios el soberano, que en su misericordia decide que es por la fe y no por la obra de la ley que se entra en ese pacto de redención. Entonces, en lugar de ello, el apóstol señala que la responsabilidad es de Israel, porque ellos estaban asumiendo que al cumplir la justicia por la ley, ellos llegarían a alcanzar esa salvación. De hecho, siguen esperando, porque iban tras de ello, no por fe, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y la palabra habla y se muestra que dice que Jesús vino a hacer esa piedra de tropiezo. Pablo ya ha mostrado en Romano que el único modo posible de ser salvo es por medio de la fe, no por obra de la ley. Y esta salvación viene únicamente por la obra del Salvador crucificado, el cual es esa piedra de tropiezo para Israel, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios 1:22. Ellos dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo muestra que Israel es responsable de su presente condición. Ha contradicho Pablo todo lo que dijo anteriormente, de ninguna manera, solamente le está enfatizando esa soberanía de Dios, ese Dios soberano, que él simplemente, el apóstol Pablo está haciendo unas pregunta a modo de reflexión para que se pueda presentar este problema y que se pueda ver los dos lados de la moneda en cuanto a la iglesia y en cuanto a la elección de Israel, cómo Dios ha elegido un remanente de Israel, no todos los judíos, porque no todos los judíos vienen de la descendencia de Abraham, de la promesa, todo lo que son descendientes de Isaac, como veíamos la semana pasada. Entonces, están bajo esa promesa y que Dios, cuando pase este tiempo, Él va a tener el trato con su remanente de Israel para que entren al cumplimiento de ese pacto de salvación. Entonces, Dios está dando esta enseñanza a través del apóstol Pablo, el libro de los Romanos, y a la iglesia de los Romanos, para que pudieran ver que el lado de la elección de Dios es por su soberanía, por su misericordia, y que Él está esperando el cumplimiento de los tiempos para poder cumplir con lo que le prometió a Abraham cuando se hizo este pacto de que no faltaría un rey en la casa de Israel. Y ya el rey conquistó, venció, puso el pie sobre sus enemigos y dice que está a la diestra del Padre y que él con este sacrificio adquirió una iglesia para entregársela a sí mismo y que ahora es el tiempo de la iglesia, pero que Dios tiene un tiempo reservado para trabajar con su pueblo escogido en Israel y
redimirlo y sellar y cumplir este pacto que hizo Abraham. Podemos ver en todos los tiempos y momentos y con los grupos que Dios siempre muestra su misericordia, pero que nosotros debemos entender que Dios es soberano y que a Dios no se le cuestiona, que se cree en la fe y que lo que dice la palabra es la verdad y que por esta verdad nosotros debemos vivir y debemos caminar, que es la verdad de Dios, para que podamos comprender nuestra posición y podamos también comprender la posición del pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Dios le bendiga abundantemente. Deseo que sus vidas sean prosperadas, que Dios haga efectiva a través de su Espíritu Santo esta palabra en sus corazones y que Dios siempre escoge con dentro de su soberanía, dice, él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia y que ha usado vasos para destrucción, pero ha usado vaso para redención y que en todo tiempo Dios espera mostrarle a su pueblo su gloria y que su pueblo pueda glorificarle y reconocerle en medio de todas las situaciones. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana, ahora sí con el capítulo número 10 del libro de los Romanos, donde continuamos aprendiendo acerca de este plan de redención que es bien explicado, así como en el libro de los Efesios, en el libro de los Romanos se explica con detalle este plan de justificación, santificación y redención de la iglesia de Cristo. Dios le bendiga. No olvide compartir esta enseñanza con sus familiares o sus conocidos y que nos sigan en nuestro canal de prédicas CISA La Verdad TV.